días a todos y a todas y bienvenidos a una sesión de Open Innovation Madrid Norte Forum que hoy va a tratar sobre Emergencias Madrid. Esta sesión está organizada por la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid junto con Innor Madrid. La persistente COVID-19, la borrasca Filomena o la reciente erupción volcánica de La Palma son situaciones que nos han demostrado que debemos estar prevenidos frente a posibles adversidades. Es importante, por lo tanto, la identificación de situaciones de riesgos como las derivadas de actos potencialmente peligrosos o climatológicos, que pone de manifiesto la importancia de elaborar planes de acción conjunta entre los diferentes actores de la sociedad, con el fin de dar tiempo de respuesta, que el tiempo de respuesta a estos eventos pues, sea el menor posible y minimicemos así las consecuencias de esas emergencias. Por lo tanto, es importante la evaluación de los riesgos en base al conocimiento, que pues, debe ser la principal herramienta para determinar esos riesgos que puedan derivarse de una situación adversa. También es importante la reducción del riesgo de los desastres, que tiene como objetivo reducir los costes humanos, económicos y medioambientales de este tipo de desastres. La ciencia, junto a la innovación empresarial, pueden desempeñar un papel esencial en estos esfuerzos, descubriendo nuevas formas o fórmulas de prevenir, prepararse y responder a los desastres y determinar qué tecnologías para cada caso resultan más eficaces para la reducción de estos riesgos. En esta jornada pretendemos ahondar sobre la lucha contra diferentes situaciones de emergencia, como las derivadas de actos potencialmente peligrosos o climatológicos, desde diferentes enfoques de conocimiento y aplicaciones, siendo expuestos interesantes proyectos con nuevas tecnologías líderes y soluciones avanzadas. Como en otras ocasiones, el objetivo principal de este evento es conectar el conocimiento que tenemos en nuestra universidad, en base a nuestros investigadores, junto con los problemas que nos traen ciertas empresas u otras entidades que son, en definitiva, los problemas que se reflejan en nuestra sociedad. Y de este modo, bueno, establecer relaciones para la resolución de posibles problemas. Junto conmigo, para daros la bienvenida y conducir este evento, tengo a Iván Manzanares, que es el director técnico de CAITEC, de nuestra fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, y al que voy a ceder la palabra. Gracias. Gracias, vicerrector. Bueno, lo primero, pedir disculpas por la ausencia del director general de la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, el doctor José Ramón Seoane. No ha podido estar hoy con nosotros porque se encuentra en otra reunión que se ha demorado más de lo necesario y les resulta imposible. Me ha pedido que les transmitiese las disculpas por no poder estar con ustedes y poder proceder con el evento con mayor naturalidad. En este sentido, un poco más que añadir a lo que ya ha dicho por el vicerrector, exclusivamente incorporar que podemos hacer este ciclo de eventos Open Innovation Madrid Norte Forum gracias al resto de socios y compañeros de viaje en este mundo de la innovación, como a la propia Comunidad Autónoma de Madrid, a través de la asociación que nos dio en su convocatoria de 2019 de entidades de enlace, y también agradecer, como no, a la propia apuesta institucional y personal del vicerrector de Transferencia, Innovación y Cultura, sin el cual tampoco tendría mucho sentido ni podríamos hacer este tipo de actividades. Si quieres, bueno, sigo yo y siguiendo dando los agradecimientos a Innor Madrid, hoy representada por su directora gerente Isabel García Carneros, gran artífice también de la agenda y el programa de hoy. Isabel. Muchas gracias, buenos días, un placer, muchísimas gracias a los dos. Es para nosotros muy interesante la organización de estos encuentros desde Innor Madrid. Innor Madrid es una asociación sin ánimo de lucro fundada por la propia Universidad Autónoma de Madrid con las asociaciones empresariales de su entorno más cercano, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, Colmenar Viejo y Tres Cantos, y está en nuestra razón de ser pues, fomentar esa investigación, desarrollo e innovación, esa I+D+I, y la transferencia de conocimiento y la transferencia de tecnología entre los diferentes grupos de investigación y el entorno empresarial. Es el último foro de los Open Innovation Madrid Forum que celebramos este año. Yo quiero dar las gracias
a la universidad y en especial a al equipo de la Fundación de la FUAM, de la Fundación de la Universidad Autónoma. Es un placer trabajar con vosotros y sobre todo pues, llevar en común el mismo objetivo, ¿no? Que es la búsqueda y la colaboración entre la ciencia y la empresa y la sociedad. Y por mi parte nada más, no quiero quitar más tiempo, que los protagonistas son los ponentes de hoy. Y si os parece, doy paso a nuestro keynote speaker, que es don Carlos Novillo Piris. Carlos Novillo Piris es viceconsejero de Interior y director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112. Ha contado con diferentes cargos a lo largo de toda su trayectoria profesional realmente interesantes. Está publicado en la web de eventos UAM, donde se encuentran todas las jornadas y todos los ponentes que reunimos hoy, así que un placer y le doy la palabra al señor Novillo. Muchísimas gracias por su participación. Pues muchas gracias a vosotros, buenos días a todos, buenas tardes ya. Bueno, la verdad que agradecer a la organización darme la oportunidad de participar en este foro, al vicerrector y a todos los organizadores que han conseguido pues, que en estas fechas podamos encontrar este hueco para compartir, pues yo creo que experiencias que no son pocas, y más en estos tiempos que vivimos, pero sobre todo pues inquietudes y cuál es nuestra forma de afrontar este tipo de situaciones para que bueno, pues vayan surgiendo ideas y que podamos entre todos resolverlas de mejor manera, ¿no? Me encuentro en la sede de la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid y sede también del Centro Madrid 112. En concreto, esta es la sala de crisis en la cual se gestionan pues, todas las emergencias que adquieren ya pues, un cierto nivel de implicación de todo el dispositivo que luego vamos a explicar. Y muy cerca de mí está pues, el centro neurálgico de la gestión y coordinación de todas las emergencias en nuestra región. Voy a poner un pequeño vídeo que además fue realizado hace apenas 2 años antes de todo lo que hemos vivido con la pandemia, cuando se cumplían 20 años de este centro y de esa genial idea que tuvo la Unión Europea de concentrar en un único número pues, toda la gestión de emergencias y que podáis ver cuál es el objetivo final de por qué estamos aquí, ¿no? ¿Qué le ha pasado a tu madre? Que no sé, pues no sé, no se ha dormido y la cama está así, como la ha dejado y se ha caído al suelo. Vale, dale golpecitos en la cara, a ver si contesta. ¿Mamá? ¿No contesta? No. Vale, tranquilo. Confianza, seguridad, siempre ahí para ayudarnos, siempre ahí al servicio del ciudadano. 20 años en 70 segundos. Porque esa es la duración media en la atención de una llamada de emergencia recibida en el 112 Comunidad de Madrid. 70 segundos. Junto con el día a día a lo largo de estos 20 años se han gestionado grandes emergencias, como los atentados del 11 de marzo de 2004, el accidente de Spanair, los incendios de Seseña o la Torre Windsor y el atentado en la T4. Desde su creación se han gestionado más de 86 millones y medio de llamadas de emergencia, con una media de 4 millones y medio de llamadas al año. Empezó todo aquel 1 de enero de 1998 y continuó con la inauguración del nuevo centro en el año 2003. Pero regresemos al presente. Siempre avanzando en los desarrollos tecnológicos. 112 Comunidad de Madrid. Más de 200 profesionales trabajando por nuestra seguridad. 20 años en 70 segundos. Emergencias 112, ¿en qué puedo ayudarle? Bien. Bueno, como os comentaba, esto realmente es una carrera contra el tiempo, ¿no? Habéis podido ver cómo en 70 segundos, que es el tiempo medio de una de las 4 millones de llamadas que tenemos en este centro, pues hay que gestionar una ingente cantidad de información y sobre todo de despacho de medios para poder resolver aquello que al ciudadano le está afectando, ¿no?
Y para esta carrera contra el tiempo, que no es otra cosa que trabajar en un instrumento que nos permita pues, hacerlo de la manera más eficaz posible, tenemos en Madrid la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112. La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 es, como digo, un instrumento de la Comunidad de Madrid para poder coordinar y gestionar pues más de 4 millones de llamadas que se producen en este centro, pero sobre todo también dar una respuesta ante incidentes graves, como decíamos antes, y ante emergencias que pueden causar un elevado número de víctimas o daños materiales. Por desgracia, llevamos 2 años de muchísima actividad en este centro. Empezamos en el año 2019 con los peores incendios forestales de los últimos 20 años en la zona del suroeste de nuestra comunidad. Ese mismo verano, a final del verano, tuvimos las peores inundaciones que se recuerdan en 50 años en la zona este, en la zona de Arganda del Rey, no sé si os acordaréis. Y por desgracia luego pues tuvimos el COVID-19 que no conseguimos todavía librarnos de él y que evidentemente pues ha puesto en jaque todas las estructuras de la sociedad, no solo pues la parte empresarial, la parte de la sanidad, sino también las estructuras de atención de emergencias en apoyo a esa autoridad sanitaria para poder mitigar todo lo que afectó a la sociedad en esa primera ola y lo que ha seguido afectando hasta el día de hoy en una gestión muy compleja que nos ha puesto, como digo, a todos a prueba, ¿no? Para ello, en el año 2017 se creó la Agencia de Seguridad y Emergencias. Es un organismo, es en concreto una viceconsejería que depende de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid y que lo que pretende es aglutinar a todas las estructuras que tienen que atender situaciones de emergencia en la Comunidad de Madrid, a los cuerpos que pertenecen a la Comunidad de Madrid y también estructuras en las que puedan ir integrándose los diferentes actores que tienen que prestar un servicio cuando la emergencia lo requiere, ¿no? Esta viceconsejería y en concreto su sede, este Centro Madrid 112, lo que pretende es aglutinar en una única sede pues, a todos los efectivos y a todos los servicios, entidades y agencias que tienen que dar una respuesta coordinada al ciudadano. Por eso trabajamos mucho en lo que es no solo la integración física en este centro, aquí ahora mismo prestan servicios no solo el centro coordinador del Cuerpo de Bomberos, sino también el del SAMUR de Madrid, el del SUMA 112, el Cuerpo de Agentes Forestales y también, por supuesto, los enlaces con Guardia Civil, Policía Nacional y todas las policías locales que tenemos en nuestra Comunidad de Madrid. En esa idea de integración física, pero a la vez integración tecnológica que nos permite pues, que este centro esté perfectamente conectado con todas esas estructuras a la hora de solicitarles su concurso en las diferentes emergencias ordinarias y su incorporación también a las estructuras ya planificadas en las emergencias extraordinarias. Esta viceconsejería, esta agencia, incluye a la Dirección General de Emergencias, a la Dirección General de Seguridad, Protección Civil y Formación y al organismo autónomo Madrid 112. En un presupuesto de más de 290 millones de euros, aglutina a estas tres direcciones generales. La Dirección General de Emergencias, a su vez, que incorpora al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid con 20 parques y más de 1.400 efectivos distribuidos en toda nuestra región para poder dar respuesta a las situaciones de emergencia de extinción de incendios y salvamentos, no solo en las zonas urbanas, sino también tiene la competencia, es algo que le diferencia de otras estructuras de otras comunidades, en la extinción de incendios forestales. Es, junto con Cataluña, el único cuerpo de bomberos que tiene dentro de su ámbito de competencias la prevención y la extinción de incendios forestales. En otras comunidades autónomas esto se lleva desde el ámbito de medio ambiente y eso nos permite también pues, tener esa capacidad de poder distribuir estos efectivos y que puedan
atender una u otra emergencia en función de las necesidades. Madrid tiene una característica principal, es una región altamente poblada, más de 7 millones de habitantes, en una superficie relativamente pequeña y que además tiene un importante riesgo de incendios forestales. Más de la mitad del territorio es espacio protegido, pero tiene muy imbrincada la parte urbana de la parte forestal, lo que llamamos interfaz urbano-forestal, y cualquier incendio forestal que se produce en nuestra comunidad siempre va a tener muy cerca una afectación de zona poblada con riesgo a la población o a bienes materiales como pueden ser urbanizaciones, etcétera. De ahí que nuestro sistema de respuesta sea algo diferente al que hay en otras partes de nuestro país y que necesitamos pues, dar una respuesta muy temprana y muy eficaz en los primeros momentos de surgir esos incendios forestales, pues para minimizar esos daños en las personas y por supuesto también pues, en el medio ambiente. A su vez integra al cuerpo de agentes forestales con 240 efectivos que hacen la vigilancia medioambiental de todo el territorio y que también se incorporan a la atención de emergencias, dado que tienen muy buen conocimiento del medio, buenos medios materiales para manejarse en el entorno forestal y participan, por supuesto, de la gestión de los incendios forestales, de la investigación también de estos incendios, pero también están cada vez más participando en otro tipo de emergencias como son las búsquedas, rescates y las inclemencias invernales. Por otro lado, la estructura de la Dirección General de Seguridad, Protección Civil y Formación, en concreto tiene dos áreas de trabajo fundamentales, que es, una es establecer toda la planificación en materia de protección civil. Es esencial que trabajemos en los tiempos de normalidad previendo qué es lo que puede suceder para tenerlo todo perfectamente planificado. En España hay un esquema de protección civil muy bueno en comparación con otros países. Es un sistema nacional que nos permite tener unos planes pues muy homologables en todos los territorios de los diferentes riesgos, como pueden ser incendios forestales, inundaciones, grandes nevadas, también aquello que pueda corresponder con terremotos, etcétera, y a través de una escalabilidad en la respuesta, de manera que se puede ir activando los diferentes niveles en función de la gravedad del suceso, desde la administración local, la regional, hasta la administración del Estado. Esto es importante que se tengan esos planes actualizados e implantados para reducir incertidumbres y que cuando tengan que ser activados todos los cuerpos sepan dónde se enclava su estructura de mando, cuáles son sus competencias, qué se espera de ellos y cómo tienen que reportar la información para que dentro del gabinete de crisis puedan tomarse las decisiones oportunas. Y por otro lado, tiene esta dirección un apoyo al sostenimiento de las policías locales, en concreto más de 74 millones de euros son destinados al desarrollo de las policías locales en nuestra región, a 111 cuerpos de policía local que muchas veces a los ayuntamientos pues, les es costoso un mantenimiento de estos cuerpos, pero que se han visto fundamentales a la hora de tener una respuesta integral en el territorio, coordinada y tener efectivos para cualquier necesidad, evidentemente seguridad ciudadana y el resto de competencias en el ordinario, pero también la labor que han hecho estos policías durante la pandemia ha sido esencial, no solo en el control de las órdenes de sanidad, sino también en la atención de ciudadanos desplazados, en lo que es la aportación de equipos de protección individual, en infinidad de situaciones que han tenido que arrimar el hombro con el resto de servicios para poder sacar adelante pues, de la mejor manera posible esta terrible gestión de la pandemia, ¿no? También dentro de esta Dirección General se engloba el Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias. Es uno de los pilares fundamentales, la formación de todos los efectivos que atienden las emergencias y la gestión también del voluntariado de protección civil, más de 3.000 voluntarios, estamos ya en 3.600 voluntarios en toda la región que colaboran pues de manera altruista, pero cada vez más profesional y cada vez con una implicación mayor en cualquier situación de emergencia que sucede en nuestro territorio. Y por último, el organismo autónomo Madrid 112, como les decía, que está en la sede de la Agencia de Seguridad y Emergencias, que integra dentro de su centro de operaciones a todos los servicios que tienen que atender este tipo de emergencias.
Son en concreto 5 pilares los que nos movieron en su día a la creación de la Agencia de Seguridad de Emergencias y en los que estamos permanentemente centrados para poder dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos. Por un lado, el análisis de riesgos y la planificación. Como decía, es fundamental conocer el territorio sobre el que nos movemos, cuál es nuestro entorno de riesgo, cuáles son aquellas medidas preventivas que deben tomarse para reducir lo más posible los riesgos a los que nos vemos afectados, y esto lo hacemos además a todos los niveles. Estamos muy empeñados en que los ciudadanos también tengan esas herramientas de autoprotección que les permita en esos primeros momentos, donde esos 70 segundos más el tiempo de respuesta que puedan tener los servicios de emergencia, cómo tienen que actuar para poder ponerse a salvo o limitar las consecuencias de ese incendio que le ha sucedido en su hogar, o de ese incendio forestal en el que pueden verse afectados, o esa inundación o ese accidente de tráfico. Necesitamos ciudadanos preparados ante estos riesgos. Para ello trabajamos mucho lo que es la divulgación. Por esta sede y por los parques de bomberos pasan más de 30.000 niños todos los años, a los cuales se les intenta impartir estos conocimientos. También se hacen visitas de riesgo, fomentamos mucho la autoprotección de las empresas para que también, evidentemente, ellas puedan colaborar y puedan pues, tener un control y una planificación de los riesgos de su entorno, y a partir de ahí también con las administraciones locales en esa escalabilidad de la respuesta hasta llegar a la administración del Estado cuando la situación pues, ya afecte a varias comunidades autónomas o a un gran número de ciudadanos en los cuales la respuesta regional pueda verse superada, ¿no? A partir de ahí tenemos toda esa estructura de protección civil, de esos planes, que requiere pues, un trabajo diario de revisión, trabajo de simulacros. Trabajamos, en este momento estamos ahora realizando el último de los planes de riesgo que nos faltaban, que es el accidentes aéreos, toda vez que el Estado ya ha elaborado la directriz básica de planificación para que todas las comunidades podamos trabajar de la misma manera, y trabajamos mucho con el aeropuerto de Madrid-Barajas en este tipo de riesgos, pues para limitar en la medida de lo posible lo que sería los daños por accidente aéreo, ¿no? El otro pilar fundamental es la coordinación. La coordinación tiene a su vez distintos niveles o distintas herramientas que tenemos que trabajar. Una, como os decía, es la integración física de los jefes de guardia y de los centros coordinadores en este centro, de manera que todas las mañanas puedan hacer esa reunión de análisis de lo que ha sucedido en el día anterior y lo que está previsto para ese día, tanto de los datos meteorológicos, alertas meteorológicas, transporte de mercancías peligrosas, concentraciones de personas, situaciones que al final tienen que conocer los diferentes servicios para estar prevenidos ante una posible respuesta. Pero también de manera tecnológica trabajamos con herramientas que nos permiten que una vez que entra esa llamada en el operador del 112, de manera inmediata pueda ser transferido vía datos pues a los diferentes servicios que ya tienen que prestar esa actuación sobre el terreno, para que no se pierda ningún minuto en esa transferencia de información, y cada día pues vamos mejorando con todas las agencias esta integración tecnológica. Otra herramienta de coordinación fundamental es la comunicación. Tenemos en Madrid implantado la red digital Tetra, que nos suministra canal de Isabel II y que nos permite tener a todos los efectivos de seguridad de emergencias de la Comunidad de Madrid conectados e incorporados en esa red de comunicación, una red de comunicación que no solo les permite hablar en esas situaciones de emergencia, trasladar las órdenes oportunas y la información oportuna a través de sus cadenas de mando y con el centro coordinador, sino también la geolocalización de todos los efectivos sobre el terreno, que es algo, entendemos, fundamental para su seguridad y para la gestión de la crisis, ¿no?
Trabajamos con todos los niveles de la administración, trabajamos mucho con los ayuntamientos, la coordinación con las policías locales. También trabajamos con la Administración del Estado, la Delegación del Gobierno y la Unidad Militar de Emergencias, que cada vez pues, se va activando más en las diferentes situaciones de emergencia en todo el territorio nacional, y lo que intentamos con ello es, pues, evidentemente, ser más eficaces en esa respuesta, ¿no? La formación, como os decía, es esencial, un tronco de formación común de estos cuerpos, y luego la formación especializada que realizamos en el Instituto de Formación de Seguridad y Emergencias, y que evidentemente, pues hablando además con la universidad, pues es esencial que hagamos ese esfuerzo para que nuestros efectivos cada vez estén más formados y mejor preparados para atender las emergencias. Un elemento que ha aparecido más con fuerza estos años es la comunicación. La comunicación se ha convertido en un elemento esencial para la limitación de riesgos y para la gestión de emergencias. No solo la comunicación interna que hablábamos antes, sino la comunicación con el exterior. Apenas hace unos años las informaciones de sucesos pues, tenían un retardo suficiente que le daba tiempo a los gestores para poder inyectar los mensajes que eran más necesarios a la hora de poner a salvo a los ciudadanos, o para poder incluso dar la información a los medios de comunicación de cuál es la realidad de lo que está sucediendo y qué previsiones hay. Ahora, con las redes sociales, esto evidentemente hay que hacerlo de manera inmediata, ¿no? Porque si no, cualquier persona que está viendo una situación de emergencia o que le están llegando informaciones, lo publica y puede generar, por supuesto, una situación de riesgo en el resto de la población, no digamos de pánico innecesario, y necesitamos desde los servicios de emergencia tener muy monitorizadas esas reacciones de la sociedad ante eventos de estas características, ¿no? Aludiendo a situaciones reales, lo pudimos ver con Filomena, ¿no? Estamos analizando todo lo que fue ese intenso trabajo de apenas hace 10 meses con Filomena, y en el ámbito de la comunicación es esencial que hagamos esa reflexión. Aquí desde AEMET y desde esta sede se emitieron recomendaciones pues días antes, hubo un evento pues ya de alerta en semanas anteriores, pero 2 o 3 días antes ya desde AEMET y desde esta agencia emitíamos avisos a la población pues de ese nivel rojo que hasta ahora era desconocido en nuestra comunidad, ¿no? No tuvo el impacto que hubiéramos deseado, sí que conseguimos, yo creo, pues, en reducir los movimientos dentro de la región en comparativa con días parecidos de años anteriores, pero sí nos generó un problema a la hora de tener que realizar esos más de 1.500 rescates de los conductores en las carreteras. A partir de ahí vimos como sí que una vez sucedido, como suele pasar, ¿no? Sí se puso mucho el foco en la atención de nuestros mensajes, pudimos inyectar aquellos mensajes de prevención, de cómo actuar y de actualizar la situación, y a partir de ahí sí que tuvimos ese impacto que hubiéramos querido días anteriores, ¿no? Todo esto nos hace reflexionar y mejorar. Estamos trabajando con el Ministerio del Interior una herramienta de traslado de información, llamamos 112 inverso, a los ciudadanos, de manera que pueda inyectarse en sus teléfonos móviles en el SMS, no a través de la aplicación que ya teníamos nosotros implantada, My 112, sino que esto sí o sí les va a llegar a todos los teléfonos móviles de aquellos ciudadanos que estén en una zona de riesgo, con la definición de cuál es el riesgo y cuáles son las medidas a adoptar. Y bueno, iremos mejorando en ese sentido para ser más eficaces en la comunicación. Y por último, la cooperación, ¿no? Madrid dispone pues, de más de 20.000 efectivos que trabajan en seguridad de emergencia. Hay cuerpos muy importantes, muy profesionales de extinción, rescate y sanitarios que evidentemente pues, trasladamos también fuera de nuestras fronteras, un poco llevando ese espíritu de solidaridad que tienen estos cuerpos y que tenemos en nuestra región y en España, pues a
a otras comunidades, ¿no? Estamos trabajando en convenios de colaboración con las comunidades vecinas que están dando muy buen resultado en el ámbito de la extinción de incendios forestales con Castilla y León y Castilla-La Mancha, pero también participamos de cualquier gran emergencia que suceda en nuestro país y fuera de las fronteras de nuestro país, a través del equipo de respuesta inmediata, el ERICAN, que está reconocido por Naciones Unidas junto con la UME como un equipo USAR, que es de búsqueda y rescate y salvamento, y también desde hace más de un año en el Mecanismo Europeo de Protección Civil. Este equipo, que está formado por bomberos y sanitarios del SUMA 112, es susceptible de ser activado ante cualquier catástrofe en cualquier parte del mundo en menos de 24 horas, y así han estado en terremotos como el de Haití, han estado también en incendios forestales que tuvimos este año en Málaga, años anteriores en Galicia, y estamos pues, bueno, muy orgullosos de trasladar esa profesionalidad allí donde se necesite, ¿no? La cooperación es esencial, se está trabajando mucho en Europa en este mecanismo europeo de protección civil, que creemos en él, queremos aportar nuestro granito de arena. Luego creo que también se hablará del sistema Copernicus, que es una herramienta esencial, y cómo pues, los países europeos, que además están viendo que se están viendo afectados por riesgos que desconocían, del norte de Europa por incendios forestales, nosotros incluso por grandes nevadas, pues cómo podemos ayudarnos unos a otros para poder responder en las fronteras de Europa y, por supuesto, cuando Europa pues, decide salir al exterior para apoyar al resto del mundo, ¿no? Es un poco los 5 pilares que os quería comentar. Creo que voy bien de tiempo. Y si os parece, pues bueno, estoy a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis y que nos pueda resolver, ¿no? Seguimos, por trasladar ese mensaje, seguimos en la gestión del COVID. Estamos nosotros en esa gestión que vivimos desde el año pasado. Tuvimos sobre todo 2 objetivos fundamentales. Uno era atender a la población, por supuesto, ayudar a la autoridad sanitaria en todo lo que fuera posible. Trabajamos, por supuesto, en el apoyo del montaje del hospital de IFEMA, en el montaje de las morgues que tuvimos que activar en el Palacio de Hielo, Majadahonda, y en el Instituto de Medicina Legal. Trasladamos equipos de protección individual a hospitales y a residencias de ancianos y a servicios de emergencia, intentando pues bueno, limitar ese impacto que en Madrid fue tremendo. Y por otro lado también protegiendo a nuestros efectivos. Hubo que hacer planes de contingencia para limitar las bajas de nuestros efectivos que pudiesen comprometer nuestra prestación del servicio. Seguimos todavía, por desgracia, como sabéis, en una situación de riesgo. Sí que es verdad que la presión hospitalaria y la gravedad del proceso de las personas que se infectan es menor a lo que veíamos en las otras olas. Eso reduce pues esa presión hospitalaria de momento, y lo que sí que estamos en este caso pues muy ocupados y trabajando mucho en la limitación para que nuestros efectivos pues no se vean pues afectados de esta infección y que pueda impedirnos prestar con normalidad el servicio. Ahí, pues, igual que habéis hecho en el mundo de la empresa y en la universidad, hemos trabajado mucho pues, con los planes de prevención de nuestras sedes. En los parques de bomberos al final se conviven 10, 15 efectivos durante 24 horas. Aquí en la sede que estamos tenemos más de 25 operadores en la sala compartiendo un escenario de trabajo. Hemos trabajado mucho para limitar esos contagios. Incluso generamos un edificio anexo aquí en Madrid 112 para limitar pues que estos trabajadores no tuvieran incluso que salir de este centro para seguir prestando el servicio. Y bueno, pues vamos innovando y adaptándonos a esta situación que esperemos que pronto podamos salir de ella. Nada más. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, viceconsejero. Creo que todo el mundo conocemos Emergencia 112, pero la verdad que todo el repaso que nos has hecho es increíble el trabajo que lográis coordinar. Así que muchísimas gracias. Y bueno, sé que después tienes reuniones bilaterales que ojalá pueda unir esa investigación tanto de la empresa como de la universidad junto con la parte más institucional.
Y a continuación vamos a empezar con los Flash Keynote, es decir, son las intervenciones de 5 minutos de representantes de la Academia de la Universidad Autónoma de Madrid, junto con representantes de empresas o instituciones externas. Y para empezar este primer bloque le damos la palabra a Eduard Aymerich. Él es el cofundador y es jefe de desarrollo de la aplicación Desaparecidos. Así que Eduard, cuando quieras, cámara y micrófono y es todo tuyo. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, primero agradecer la invitación. Pues nosotros somos un proyecto social que se llama Desaparecido. Básicamente consiste en una aplicación para la gestión de búsqueda de personas desaparecidas. Tenemos 3 ejes, que es básicamente la primera es digitalizar los procesos de búsqueda. La segunda es la optimización a través de inteligencia artificial de estos procesos. Y la última, aportar el componente social de gestionar todo el tema de voluntarios para participar en esas búsquedas. El origen del proyecto viene en verano de 2018, cuando 2 bomberos del Parque de Girona querían crear una base de datos para poder digitalizar todos los procesos que se realizan durante una búsqueda, toda la información que se va recogiendo. Y al no saber cómo hacerlo, pues vinieron a la Universidad de Girona, donde yo estaba estudiando, para pedir ayuda para hacer esta base de datos. Surgió como idea para hacer como trabajo de fin de grado y de ahí a mediados del verano de 2019, cuando terminé el TFG, ¿no? Al ser un tiempo muy limitado para hacer un trabajo de la universidad, pues quedó un poco a medias, ¿no? Y aunque entregamos justo en ese verano como Rescue App, una aplicación muy básica para gestionar esa base de datos, seguí en mi tiempo libre junto a esos 2 bomberos a mejorar esa aplicación con casos reales que tenían ellos en los parques, ¿no? Para ir afinando un poco la aplicación. A principios de este año conocimos otro proyecto de aquí en Madrid que se llama Reacción a 48 horas y nos unimos los 2 para unir fuerzas, creando este proyecto que se llama Desaparecido. Además, este año, al estudiar también un máster de Ingeniería Informática con especialización en Inteligencia Artificial, aproveché un poco la experiencia de todos esos datos y me pregunté por qué no utilizar todos los datos que se recogían en una búsqueda, que son bastantes, para poder ayudar a los propios servicios de emergencia. Y a partir de ahí conseguimos recoger un total de 49 búsquedas con mucha información variada. Y a través de Machine Learning, pues poder predecir ciertos datos de la búsqueda, como por ejemplo el que tuvo mayor éxito fue que con un 65% de acierto pudimos determinar en qué estado íbamos a encontrar a la persona desaparecida. Si era lo más probable encontrarla fallecida o muy grave, poco grave o completamente bien de salud. Además, durante todo este proceso, ya desde el inicio nos dimos cuenta que el problema es un problema en crecimiento con unos números muy grandes. Para hacernos una idea, tan solo en España desaparecen entre 70 y 72 personas al día. Son los números oficiales del año pasado y que es un problema que no solo afecta a nivel nacional, sino que es a nivel internacional. Para poner un ejemplo, en Australia, con 1/3 de la población de España, en 2019 desaparecieron casi 35.000 personas. Detrás de todos estos números, el problema real que hay detrás es que es un proceso que aún sigue siendo muy manual y que en sí es muy complejo. Nuestro enfoque es, ya cuando ha pasado todo el tiempo justo de 112, ¿no? En la búsqueda en sí vimos que se utilizan más de 20 herramientas diferentes en los cuerpos de emergencia, como Telegram, Drive, hojas físicas, lo que sea, y lo que queremos es centralizarlo todo en una aplicación para poder agilizar el proceso. Algunas de las ventajas, como ponemos aquí, sería el aumento de búsqueda de rescates exitosas, minimizar el dolor de familias, optimizar los recursos públicos que existen. Nuestra propuesta de valor es disponer de datos en tiempo real y geolocalización en la búsqueda, centralizar toda la información para poder estandarizarla, poder gestionar el plan de equipos y control de búsqueda
con todo el tema de documentación y coordinación de equipos. Dispone también de la colaboración ciudadana, que las personas que quieran colaborar de forma voluntaria lo pueden hacer de una manera efectiva. Utilizar también el tema que me ha mencionado de optimización y análisis predictivo con inteligencia artificial, ya que está subiendo muchísimo las herramientas disponibles, ¿no? Y mejorando toda la disponibilidad que hay, que nos puede ayudar muchísimo en estos casos cuando tenemos muchísimos datos. Y también, por último, también la seguridad y protección de datos, que al estar en Europa tenemos que cumplir con el GDPR. La propuesta de valor, lo que hay es entre estos 25.000, 30.000 desaparecidos que hay al año, según los datos del CNDES, hay un 10% más o menos que son las búsquedas críticas, que duran más de 48 horas, y dentro de ellas, entre un 1% y un 2% se encuentran fallecidas o muy graves, y hay un 5% que no se encuentran nunca. Básicamente queremos atajar entre 6% y 7% de desapariciones para poder optimizar a través de nuestra herramienta hasta un 50 o 60% de tiempo, que eso sería entre unas 1.750 y 2.100 desapariciones al año. Somos un equipo de 6 personas. Básicamente tenemos a los 2 bomberos que vinieron a la universidad, que tienen 17 y 20 años de experiencia en tema de desapariciones. Tenemos a un jefe de producto, a una jefa de negocio, a un diseñador y a mí mismo como desarrollador. Y como he mencionado, hace 2 años empezamos con el MVP como TFG en el Parque de Girona, que hemos ido evolucionando a medida de que hacíamos casos, ya sea en prácticas o que nos fijamos en temas reales, en búsquedas reales. Hemos ido mejorando hasta ahora mismo, que tenemos una versión 1.3.2 que está en versión beta, y al mismo tiempo hemos empezado ya a desarrollar una versión 2 en fase de diseño, que ha sido empezar desde cero la aplicación con todo el conocimiento que hemos ido aprendiendo estos 2 últimos años. Aquí sería un poco la pinta que tiene la versión 2, que estamos ya a punto de terminar para poder utilizarlo. Y esto sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduard, por tu presentación y sobre todo por este repaso de esta aplicación tan interesante que nos has hecho. Y bueno, como le comentaba al viceconsejero, espero que luego las reuniones pues sean muy fructíferas. Y seguimos con estas intervenciones de 5 minutos y a continuación le damos la palabra al profesor Pablo Barona Martínez. Él es del Departamento de Ingeniería Informática de la Escuela Politécnica Superior de aquí de la UAM. Así que, profesor Barona, cuando lo desee, cámara y micrófono y es todo suyo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para participar y también por la presencia del viceconsejero y del resto de personas. Buenas tardes a todos. Yo voy a hablar de tecnologías de olfacción artificial para monitorizar de forma no invasiva rutinas humanas y distintos tipos de aplicaciones, también en el contexto de seguridad. Y voy a empezar diciendo que hay distintos tipos de monitorización de actividad humana. Muchos son invasivos, como las cámaras y los micrófonos. Obviamente, si queremos llevar cuenta de qué es lo que hace una persona, un conjunto de personas en cuanto a su comportamiento, su actividad, sus rutinas, pues evidentemente una cámara y un micrófono es lo más eficaz, aunque obviamente hay que anotar, ¿no? Si hay que llevar la cuenta de ese tipo de actividades, hay que anotar qué tipo de actividad, etcétera, hay que reconocer esa actividad también en estos dispositivos. Luego también hay toda una serie de dispositivos no invasivos, como son los detectores de presencia de todo tipo, perturbaciones en señal Wi-Fi o Bluetooth, señales ambientales, por ejemplo, cambios en temperatura, cambios en humedad, que también nos hablan de las rutinas humanas, pero de forma más inespecífica. Y en este contexto es donde aparecen los sensores de olfacción artificial, las narices artificiales, que son unos dispositivos no invasivos, es decir, no registran distintos tipos de actividad, a veces con mucha precisión, y como voy a intentar explicar hoy, pues son capaces de caracterizar cosas tan específicas como actividad cognitiva, presencia de actividad cognitiva, de distintos tipos de actividad cognitiva.
de forma que proporcionan información sobre esas rutinas humanas, pero de forma no invasiva. No tenemos por qué saber quién es esa persona y también se respetan muchos de los elementos de su privacidad. Y sobre todo que esto se puede hacer a lo largo del tiempo, o sea que esas rutinas se pueden monitorizar las 24 horas, los 7 días de la semana, todos los días del año. Bueno, aquí tenéis algunos ejemplos de estos dispositivos que nosotros desarrollamos en la Escuela Politécnica de la UAM y del tipo de señales que registran. Entonces, son unos dispositivos que tienen múltiples sensores, registran distintos tipos de señales olfativas y también disponen de distintos elementos para contextualizar estas señales, para dar información sobre en qué contexto se registran esas señales. Y como veis, se pueden instalar en distintas aplicaciones. Aquí lo habéis instalado en aulas de nuestra escuela. Tenemos también instalados en salas de reuniones, en el colegio de educación infantil que está a la entrada de nuestra universidad. Y bueno, los sensores son, como digo, de muy diverso tipo. Hay algunos sensores específicos de sustancias. Un sensor muy informativo de la actividad humana son los sensores de CO2, como por ejemplo el que tenía el viceconsejero en su despacho, que veíamos ahí en ese color verde, que estaba reportando el nivel de partículas por millón de CO2. Pues bien, ese tipo de sensores, cuando tienen la suficiente precisión, son capaces de medir, por ejemplo, cambios en la concentración cognitiva de una persona y caracterizar esas tareas humanas con bastante precisión. También hay otros sensores, como por ejemplo los sensores de aminas, que son muy relevantes también para caracterizar actividad humana, sobre todo actividad de tipo cognitivo. Y luego hay otro tipo de sensores de sustancias orgánicas inespecíficas, de metano, de alcoholes, que también contribuyen. Cada uno de estos sensores tiene una temporalidad distinta y registra eventos de forma inespecífica. Nuestra característica en este tipo de sensores es que los sensores son baratos, es decir, que las narices no son muy costosas, y lo que sí hay que hacer es integrar la señalización de todos estos sensores, acondicionarla para que luego herramientas de inteligencia artificial de aprendizaje automático puedan hacer esa caracterización y esa, por ejemplo, certificación de actividades. Y luego también en estas narices hay toda una serie de sensores que son de contexto, por ejemplo, la cantidad de luz que puede haber en un lugar, la cantidad, la temperatura, la humedad, porque por supuesto la respuesta de los sensores de aminas, de CO2, etcétera, dependen también de estos contextos ambientales. Y luego otro tipo de sensores, por ejemplo, el nivel de sonido, que no es un micrófono, es simplemente cuánto sonido hay, el nivel de señalización de Wi-Fi o de Bluetooth, que indica cuántas personas hay en ese entorno. Bien, pues estos sensores registran el tipo de señales que se pueden observar aquí y a lo largo del tiempo. Aquí veis, por ejemplo, a lo largo de una semana, cómo es esta caracterización. Este es un ejemplo en una de nuestras clases durante la docencia. Entonces se puede observar claramente cuando empiezan las clases, que hay un pico alto. Si la clase requiere mucha concentración, pues esa señalización pues tiene un patrón, una estructura temporal muy específica. Entonces, lo importante de este tipo de sensores es darse cuenta que capturamos los datos en tiempo real. Esos datos van a un servidor donde se pueden procesar también en tiempo real. Y las señales se caracterizan por eventos. Hay eventos en los distintos tipos de sensores. Por ejemplo, aquí podéis ver que en el sensor de aminas, que es este de aquí, pues no está menos, tiene una amplitud menor que en el resto de tipos de sensores, pero a veces hay estos eventos específicos que ocurren a la vez que otros eventos en el resto de señalización y que nos ayudan a caracterizar el tipo de actividad humana que se está llevando a cabo. Y bueno, en nuestro caso nosotros hemos identificado que mantener la estructura secuencial de estos eventos es algo muy relevante para poder detectar, poder certificar el tipo de actividad humana que está teniendo lugar. Y también es muy importante mantener esa codificación temporal de los eventos en los algoritmos de inteligencia artificial para hacer esa identificación, esa caracterización. Bueno,
Este sistema registra con una precisión temporal alta, registramos las señales pues podemos registrar varias veces por segundo estas señales, y lo que en una escala temporal amplia, como por ejemplo en lo que veíamos antes, de una semana, puede parecer eventos con relativamente poca estructura. Cuando uno magnifica esa estructura temporal, pues observa, ¿no?, que cada uno de esos eventos tiene una estructura concreta y que caracteriza bien el tipo de actividad humana. Tenéis un ejemplo también de esos detalles en cuanto uno va a una escala de unas horas o incluso de unos minutos, pues es capaz de ver esa estructura. Entonces, ¿para qué sirve este tipo de tecnología? Pues en primer lugar sirve para certificar que una actividad humana tiene lugar, cualquier tipo de actividad. Pues una actividad física que es relativamente fácil y que, bueno, para esto no solamente son útiles las narices artificiales, sino otro tipo de sensores lo hacen correctamente. Pero las narices son especialmente adecuadas para caracterizar actividad cognitiva y rutinas humanas. Y esto tiene aplicaciones, por ejemplo, para diseñar sistemas de monitorización de personas mayores que viven solas en su domicilio y que cumplen todas sus rutinas diarias, que se levantan por la mañana, que van al baño, que desayunan, que cumplen esas horas que caracterizan que esa persona tiene una vida saludable, que por ejemplo no se saltan comidas o no tienen una actividad cognitiva por debajo de un umbral determinado. Todo ese tipo de cosas es lo que se puede certificar con la señalización de las narices. Bueno, también todo tipo de monitorización de personas dependientes, de nuevo, muy importante, de forma no invasiva. No es una cámara que las está observando todo el tiempo, sino que son una serie de señales que no invaden su privacidad. Y luego, por supuesto, para otras aplicaciones clásicas, esta monitorización y toda la tecnología que está detrás de ver esa tendencia hacia que distintos sensores alcancen distintos niveles, pues sirve también para plantear sistemas de alerta, de superación de niveles recomendados de sustancias, la detección de presencia y estimación de ocupación, de nuevo, de forma no invasiva, sistemas antirrobo también, donde no pueden estar las cámaras, pueden estar las narices, control de seguridad, de calidad, de entornos industriales, de producción de distintas sustancias, ¿no? Como, por ejemplo, plantas de biodiesel, plantas de alimentos, etc. Y también muchas más derivadas de la comunicación, de la tecnología que tenemos para comunicar también con asistentes personales. Los asistentes personales, el Google Home, el Alexa, Siri, pueden notificar la señalización de estas narices para avisar o para poner en marcha sistemas de control, por ejemplo, de control del aire, de control de la ventilación, control de la calidad en general ambiental. Y bueno, ejemplos de actividad cognitiva, quería deciros que desde hace 5 años estamos monitorizando, por ejemplo, todos los exámenes de selectividad que ocurren en nuestra universidad, en nuestra escuela politécnica, y podemos fácilmente determinar qué tipo de examen está teniendo lugar por la evolución en el tiempo de estas señales, ¿no? No es lo mismo la concentración cognitiva en un examen de matemáticas que en uno de lengua, que en uno de historia, etc. Podemos distinguir fácilmente distintos tipos de actividad cognitiva. Y luego ejemplos también de control ambiental sencillos, pues son relacionado con el CO2. Hemos observado, por ejemplo, que en el colegio de la universidad es habitual que el nivel de CO2 esté muy alto, por encima de un umbral recomendado para tener una buena educación, porque cuando aumenta mucho el nivel de CO2, pues disminuye la capacidad cognitiva, ¿no? Y esa previsión del nivel de CO2 se puede hacer incluso antes de que alcance ese nivel y conectar este sistema a la ventilación automática para que esos niveles no se alcancen con mucho tiempo de ventilación. Así que, para resumir, lo que tenemos son tecnologías de olfacción artificial de bajo coste, donde los sensores pueden ser específicos a través de una tecnología que tenemos de modulación, de los parámetros de adquisición, de la temperatura del sensor, sobre todo el flujo de aire del sensor, que los hace muy específicos a algunas sustancias, aunque el sensor sea de propósito general. La mezcla con sensores de contextualización favorece que haya etiquetas automáticas para que la actividad se pueda reconocer.
Y bueno, toda la tecnología de inteligencia artificial relacionada con la extracción de patrones, la codificación secuencial, la reducción de dimensión y todas las herramientas de clasificación, regresión, etc. Y bueno, tenemos varias patentes de esta tecnología que están relacionadas con esto, con la caracterización de actividad cognitiva y también con el seguimiento de la evolución de la maduración de alimentos. Y voy a acabar simplemente mencionando a las personas que trabajan en este proyecto, mi grupo de investigación: Carlos García de Saura, Irene Rodríguez Luján, Francisco de Borja Rodríguez y Eduardo Serrano. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Barona. Y a continuación le vamos a dar la palabra a don Santiago Ramón Leal, el CEO de Nerus 4, y nos va a hablar sobre la evaluación visual en la escena hacia el Next Generation 112, herramientas para la gestión de emergencias en la nube. Así que, Santiago, te animo a conectar tu micrófono y vídeo y cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer esta oportunidad para mostrar el punto de vista que en Nerus 4 tenemos en lo referente a la innovación tecnológica y su aplicación en el ámbito de las emergencias. La tecnología forma parte de nuestra vida desde hace ya mucho tiempo. De hecho, aquel concepto de nuevas tecnologías suena ya un tanto obsoleto, ¿no? Lo hemos podido comprobar en estos últimos tiempos con el desarrollo del teletrabajo con motivo del COVID-19 y una muestra clara es esta misma videoconferencia, en donde todos los sistemas que nos dan soporte no están localizados en las instalaciones del organizador, sino que forman parte de un sistema mayor, virtualizado, y que se provee como servicio. En Nerus 4 nos hemos centrado en ofrecer la tecnología como servicio en ámbitos más profesionalizados, relacionados con la gestión de emergencias o en servicios en las infraestructuras críticas. Como se puede ver en esta slide, abarcamos toda la serie de aplicación dentro de la gestión de las emergencias, sala de control, alertas masivas, aplicaciones en vehículos, soluciones de despacho. Nuestra apuesta por la tecnología como servicio nos lleva a implementar las soluciones de forma combinada en servicios virtualizados, pudiendo ofrecer incluso un modelo híbrido en las instalaciones del cliente y servicios virtualizados en la nube. Dentro de los sistemas soportados por esta combinación van desde la herramienta de emergencia de enlace al móvil FlagMe, pasando por la gestión de llamadas o cuidado médico fuera de horario, gestión de ambulancias, bomberos. En el ámbito de la gestión de emergencias queremos centrarnos en la herramienta FlagMe, que unifica diversas funcionalidades a través del móvil. Con FlagMe podemos generar videollamadas, establecer geolocalización, traducción en tiempo real, realizar una comunicación no verbal y todo ello sin necesidad de que la persona que llama deba disponer de una app instalada en su móvil. La modernización de las comunicaciones de emergencia requiere un equilibrio perfecto entre tecnología y empatía humana. Cada vez más ciudadanos esperan recibir apoyo de los servicios de emergencia a través de procedimientos sencillos y herramientas familiares. Las videollamadas y las tecnologías de evaluación visual en escena ya han comenzado a construir esta realidad. Lo demuestran las historias de Patrick, un niño de 2 años salvado de la asfixia, y de Alex, nacido gracias al apoyo remoto a través de videollamadas. Tanto el atragantamiento de Patrick como el nacimiento de Alex involucraron a la sala de control de los servicios de emergencia italianos ubicados en la ciudad de Bolonia. Aquí se utilizan tecnologías innovadoras como la herramienta de participación inversa FlagMe. El 2 de enero de 2021, los padres del pequeño Patrick llamaron al servicio de emergencias porque su bebé se estaba atragantando con un trozo de comida. Para gestionar el pánico de los padres y guiarlos en un soporte vital básico, antes de que los paramédicos llegaran a la escena, el operador de emergencias comenzó una sesión de videochat con el teléfono móvil de la madre de Patrick. Además del soporte telefónico normal, la comunicación se enriqueció de inmediato con datos de geolocalización y un flujo de vídeo constante que, según lo confirmado por los padres, fue fundamental para salvar la vida del niño. La necesidad de una comunicación más empática entre las personas en dificultades y los servicios de emergencia es de gran valor en la actualidad.
Así lo demuestra otro episodio que ocurrió en el mismo periodo, el nacimiento de Alex, un niño nacido gracias al apoyo remoto a través de videollamadas. En el nacimiento de Alex, la tecnología de transmisión de vídeo fue utilizada por el Servicio de Emergencia de Bolonia para guiar al padre, que improvisó como obstetra en la asistencia al parto y el apoyo a su pareja. El parto se produjo antes de la llegada de la ambulancia y aquí, una vez más, la tecnología acortó la distancia entre el profesional de servicio de emergencias y los ciudadanos en una situación complicada, aunque feliz. La conveniencia de una evaluación visual en escena es muy apreciada por los operadores de rescate, por la ventaja obvia al superar los límites de la comunicación verbal durante la gestión de casos. La experiencia italiana destaca su importancia no solo por superar las situaciones de pánico, sino también para verificar que los ciudadanos están siguiendo las instrucciones correctamente. Por ejemplo, en el caso de la RCP. No se trata solo de operaciones básicas de soporte vital, sino que también puede ayudar al operador a decidir las acciones adecuadas que se deben tomar al enviar la ayuda. Bueno, esto es una breve intervención explicando un poco pues, las tecnologías que utilizamos en la nube para los soportes de gestión de emergencia y no tengo nada más que contarles. Estoy a su disposición para cualquier aclaración o duda que tengan sobre esto. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Santiago. Gracias por los 5 minutos súper exactos, así que genial. Y a continuación le vamos a dar la palabra al profesor José Antonio Rodríguez. Él es del Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de aquí de la Universidad Autónoma de Madrid, pero además es representante de Copernicus Academy y el codirector del Laboratorio Copernicus en la UAM. Así que, profesor Rodríguez, cuando quiera, cámara y micrófono es todo suyo. Gracias. Buenos días a todos. Yo voy a hablar muy rápidamente del servicio de emergencias de Copernicus, de su creación y funciones. Y bueno, lo primero que me gustaría señalar, que yo creo que es importante hacerlo en este caso y dado el contexto en el que estamos, es que quizás solo haya una herramienta global para examinar todas las cuestiones relativas a las emergencias, que son los satélites. Y es una herramienta que, aunque lleva ya varias décadas en funcionamiento, pues no se ha utilizado para las emergencias justamente hasta las últimas 2 décadas, ¿no? A partir del año 2000. Es importante entender que no solamente es la única mirada global que tenemos sobre el planeta para estas cuestiones, sino que aunque en los países occidentales las emergencias se suelen abordar con muchísimas tecnologías, como hemos estado viendo, gran parte del territorio en el planeta carece de otras ayudas que no sean las visiones satelitales. Y por eso creo que merece la pena tener una conciencia mayor de lo que significan estas tecnologías. Otra de las cuestiones que yo creo que es importante también resaltar es que, por supuesto, este tipo de tecnologías satelitales no tienen ningún sentido si no están bien coordinadas con los gerentes de las emergencias, de tal forma que esa es ahora mismo una de las principales tareas a las que se dedican los servicios de emergencias internacionales y en concreto la Agencia Espacial Europea. Como he señalado anteriormente, esto empezó antes del año 2000, pero justamente en ese periodo agencias como la NASA que disponían, la Agencia Espacial Francesa también, que disponía de un satélite desde el año 86, aunque participaban en tareas de emergencia, eran casos puntuales, porque toda esta información, aunque ahora se nos olvide, estaba muy protegida, no se compartía, o participar de ellas requería grandes inversiones de dinero. De tal forma que el tema cambia radicalmente a partir del año 2000 con la liberación de una serie en Estados Unidos, de una serie de datos geoespaciales, los de los GPS,
también los de los satélites, especialmente Landsat de la NASA, y a esta tarea se une rápidamente la Agencia Espacial Europea, creando una serie de programas que van vinculando toda su política espacial al servicio de los ciudadanos. Se crea en la Agencia Espacial Europea un programa que se llama GEMES, que en el año 2012 es sustituido por el que ya conocemos, que es el programa Copernicus, ¿no? Dentro del programa Copernicus se crea desde ese primer momento un servicio de gestión de emergencias Copernicus, el Copernicus IMS, que se dedica ya desde ese primer momento, desde el 2012, a monitorear y hacer alertas tempranas a través de un equipo de mapeo rápido, que lo hemos estado viendo ahora en La Palma, ¿no? en el volcán de La Palma, y que luego veremos algunas cosas más, igualmente con un equipo de riesgo. Existen en ese sentido dos líneas que son las que utiliza Copernicus para apoyar este tipo de cuestiones. Y, lógicamente, además de esas líneas, lo que hace es dedicarse a temas concretos: inundaciones, sequías, incendios, donde va elaborando cada vez con una mayor precisión un conjunto de mapas que nos permiten no solamente ver dónde están los procesos, sino además localizar los que ya se han producido. España participa a través de Telespacio Ibérica en este tipo de emergencias y colabora de una forma muy activa en la elaboración de los mapas. Aquí tengo unos ejemplos, y con esto termino, de los usuarios que existen en todo el mundo, de los grados de implicación, de cómo se puede acceder a estos servicios a través de 3 categorías distintas y cómo se hace en distintas partes del mundo, como muestra el mapa de la derecha. Estas son todas las actividades a las que se dedica el servicio de emergencias Copernicus, incluso otras que pueden venir en adelante, como estamos viendo cada vez con más intensidad. Y esta es un mapa centrado en Europa para ver que de alguna forma es un servicio europeo con extensión a otros lugares y en concreto en la parte española. Aquí tenemos los últimos ejemplos en los que ha colaborado Copernicus para activando este sistema de alertas, la creación de mapas y el apoyo a los servicios. Y bueno, con esto termino mi intervención, que se va a completar con la que se va a realizar ahora sobre el volcán de La Palma. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Rodríguez. Y ahora mismo le damos la palabra a Miguel Castro Gómez. Él es Remote Sensing Specialist y también trabaja en relación con Copernicus. Así que, Miguel, cuando lo desees, micrófono y cámara es todo tuyo. Gracias. Bueno, pues nada, yo trabajo dentro del servicio de emergencias de Copernicus y vengo un poco a contaros la experiencia que hemos tenido durante estos últimos meses con el volcán de La Palma y cómo realmente esta herramienta ha permitido dar información que, sobre todo en caso de emergencias, los satélites realmente pueden aportar un punto de vista que sobre el terreno se puede ver limitado. Y esto es precisamente lo que se ha visto en La Palma, lo que ya se sabía y se ha vuelto a confirmar. Momentos en los que, por ejemplo, por las emisiones que estaban sucediendo de gases nocivos, por dificultad de acceso al terreno, por inestabilidad, por posibles terremotos, pues con los satélites europeos, tanto de Sentinel, los que maneja directamente la ESA, pero también interviniendo con el satélite PAZ, que hace unos años ya se puso en órbita desde España, han permitido sacar mapas de deformación del terreno, mapa de extensión de la lava, y ha podido permitir a los actores que están involucrados en la emergencia una planificación mucho más precisa. Realmente, sobre todo, como decía el profesor José Antonio, a raíz del inicio del programa Copernicus, la cantidad de datos espaciales y la disponibilidad que hay de estos ha cambiado totalmente el uso de los satélites, generalmente algo mucho más nicho y una tecnología que se quedaba más en la parte de investigación,
pero realmente todo esto ha cambiado ya no solo por Copérnicus, sino por tantas y tantas empresas que están lanzando constelaciones que tienen un foco muy particular en emergencias, ya que se sabe que hay una necesidad de datos. Hay que pensar que ahora mismo con ciertos satélites quizá la frecuencia con la que se vuelve a pasar sobre la misma zona pueden ser de 4 o 6 días, pero bueno, ahora se están planificando constelaciones que nos pueden permitir repasar una zona incluso en horas o incluso por debajo de las horas, ¿no? Entonces, todo este punto de vista espacial realmente juega un papel muy importante y en La Palma lo hemos podido ver. Y ya que estoy comentando algo de satélites, creo que quizá para los que no estéis acostumbrados a ver estas imágenes, sobre todo en el contexto de emergencias, os puede ser interesante. Os quería poner muy brevemente algunos ejemplos de, en este caso con Copérnicus, con Sentinel-1, de situaciones en las que nos pueden aportar información muy interesante. Aquí, y voy a ir muy rápido en esto, podemos ver las zonas afectadas por un incendio en naranja, en este caso lo vemos en Australia, zonas afectadas por inundaciones, aquí lo podemos ver muy claramente en azul, y como os podéis imaginar, toda esta información de cara a manejar una emergencia, digamos que no, por supuesto no es la única fuente de información, pero sí aporta un valor añadido muy importante. Bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, deformación del terreno a nivel nacional, en este caso Alemania. Es decir, podemos cubrir zonas muy, muy amplias, por supuesto, a nivel de ciudad, por ejemplo, qué zonas se están hundiendo o se están levantando. Por ejemplo, esto es algo que ahora en La Palma se está viendo mucho por la actividad sísmica. Bueno, quiero pasar un poco por encima, pero, por ejemplo, vertidos de petróleo en el mar son muy, vamos a decir, se dan condiciones muy fáciles para poder detectarlos, incluso el barco y todo. Emisiones, por ejemplo, de metano en gasoductos se pueden detectar de manera rutinaria y operacional gracias a Copérnicus. Y bueno, por ejemplo, estaba hablando el viceconsejero de los incendios forestales, es una de las aplicaciones clave en emergencias con el uso de satélites y bueno, realmente nos permiten detectar frentes activos en el momento en el que pasa el satélite, mapear quizá para la organización que se hace después de la emergencia de las zonas que se han visto afectadas. Y bueno, podemos ver aquí claramente cómo los satélites, en función de la tecnología que usen o las bandas que tengan, nos pueden incluso permitir ver por debajo de las nubes o del humo que se esté produciendo. Otro ejemplo aquí, por ejemplo, en la zona de Chernóbil, donde hubo el año pasado un incendio muy cerca dentro de la zona de exclusión, como os podéis imaginar, una situación realmente peligrosa. Y bueno, inundaciones también un aspecto muy importante ya a nivel mundial, siempre son algo que genera mucho interés y que con los satélites podemos realmente mapear y monitorizar sobre todo. Bueno, lo voy a dejar aquí yo creo porque si no me entretengo con estas imágenes y por supuesto si hay alguna pregunta después, pues encantado de contestarla. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Gracias por tu intervención. Les agradecemos nuevamente que nos hayan acompañado en este encuentro online. Esperamos principalmente que haya sido de su interés y sobre todo que si en algún futuro próximo necesitan ponerse en contacto con alguno de los ponentes, no duden en ponerse en contacto con la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid. Una vez que esté publicado este vídeo, les avisaremos vía correo electrónico. Así que muchísimas gracias a todos y esperamos que tengan muy buen día. Muchas gracias.